Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarle. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y usted le dice yo que fuera este evangelio. Estamos terminando, ¿verdad? El capítulo 6, estamos terminando. Pero aquí viene la decisión. Esta mañana ya era medio chicotito en la colita, o me de, no sé si muchos aguantan, ¿verdad? Esta reflexión que hacemos juntos, ¿verdad? A mí muchas veces me cuesta también, ¿verdad?, transmitir lo que el Señor nos dice. Algunas veces hay cosas más duras todavía, pero diga tú y ahí ya es fácil, porque viste que tenemos que nosotros poco a poco dar los pasos y después nosotros tenemos que dar pasos en una verdadera conversión. Porque son puntos muy sensibles en la vida personal de cada uno, ¿verdad? Y uno pues sabe mucho, escucha. Y yo, queridos hermanos, no es que solamente escuche por la radio, sea en duda, ya se gusta, a mañana y la televisión, cada vez que puedo así, aunque sea esas cosas en dupes, a leer ahí a PPU. Claro, cada uno tiene su tendencia. Algunas veces alguno quiete de ciertas cosas que también tendrían que decir, donde ir y porque le conviene a ese diario, le conviene al otro. Otra cosa es es acierto con las EIA, ¿verdad? Pero hay otras cosas que también que no le conviene a ellos, entonces atacan por... Bueno, hay de todo, pero para eso hay que tener criterios. Pero ¿cuáles son los criterios? Nada, el Señor nos dice: es duro este lenguaje, ¿verdad? Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede escucharlo? Cuesta escuchar el Evangelio de Jesucristo. Cuesta reflexionar el Evangelio de Jesucristo. Si vos le tenés que pedir a ese que robó, que se compró, no sé, estancia, se compró esto, se compró granja, se compró vehículos, se compró yacht, se compró... Y ahora andaba por decirle, esos son bienes mal habidos, pesajera, vea, con nombre y apellido ya. Te omiese. Entonces te va a decirlo, es duro este lenguaje. La inondé. ¿Quién puede escucharlo? Vea y fácil ve la idea. Diga tú lo hendu, ni nada hendu, sei. Chic, saben. O si no, llamo huevo, si no, llamo ahí cualquier cosa. Llamo ahí Netflix, ¿entiendes? Cualquier cosa que usted vea de acuerdo a nuestros intereses. Jesús, sabiendo lo que sus discípulos estaban diciendo, estaban murmurando, entonces les pregunta bien, esto los escandaliza. Ustedes saben que la palabra escándalo quiere decir ese rollo que vos encontrás en el mar, ¿verdad?, que está flotando. Ese es un obstáculo, quiere decir, un escándalo. A ver, tenés escándalo, porque con la embarcación podés ir chocar contra eso y te puede agujerear el bote o lo que sea, o tu barco, bueno, lo que sea. Veala, escándalo. Entonces esto los escandaliza, esto los quiebra a ustedes, esto les mete el dedo en la llaga. Y entonces pregunta, Jesús reflexiona, esta es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? ¿Por qué? ¿Dónde estaba antes? ¿Por qué te está diciendo, ¿sabe qué, mi hijo?
Yo aquí estoy compartiendo contigo, estoy dándote toda la oportunidad para que exista un verdadero cambio, pero cuando yo esté, el Hijo del Hombre, suba allá, ¿para qué va a subir? Para el juicio final, el juicio final. Ahora yo no te voy a juzgar, ahora nosotros estamos caminando juntos, estoy entendiendo lo que te pasa, ya me doy cuenta cuáles son tus debilidades, cuáles son tus problemas. Aguatán en diejina, llevas a lloros en nueve. Vení vos, mi hijo, hacenos por esto. ¿Saben qué? Esto me hace acordar de San Juan Bosco. Dice que él, cuando veía a los chicos que hacían algo malo, no es que en el momento él les gritaba y le decían, no. Dice que don Bosco se mordía los labios, pero después, parolina al orecchio, parolina al orecchio, palabra al oído. Entonces pasaba un poquitito, se enfriaba la cuestión. Socio, ellos mía, ya llevo que también. Che, te he visto la vez pasada, ¿qué me pasó? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Ustedes saben que se está jugando la parolina al orecchio. Allá, parolina al orecchio. Ahora ese le juega partido más nada. De lo ir a cuerpo, ir a pisar, ir de posios. A beber tranquilo, no. El árbitro, cierto, te puede cobrar full, algunos años no sé, oye, pero no basta eso, no basta eso. Después, yo recuerdo bien que el país, cuando eso era, se mandó a país, ¿verdad? Estaba país Maciel. Yo, mira, vení vos, amigo. Che, te viste ahí un poco fuerte que estabas jugando. ¿Qué tal, mi socio? Ve a la parolina al orecchio. Te llama a una reflexión. Aquí también tendríamos que hacer la parolina al orecchio. Parlante, ñamo, a veces amigos en tu vez. Batecove, felicitación. Batecove, el amigo fuera. Más vemos ganar. Vos vivimos sobrefacturado, vea. Más vela de montar. La moja. ¿Cuántas parolachas, hija? Esa es la italiana. Parolachas no la vela gustando. Así que, queridos hermanos, esto tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué pasará? Porque ahora es la oportunidad. Y esta es la cosa linda y positiva. Nos parece que nos duele, ¿verdad? Al comienzo siempre cualquier cosa donde nos golpeamos asíñate, pero después cuando te pone agua oxigenada, te comienza a curar tus heridas, después recién viene la consecuencia de la sanación. Ñande yo piña, cotajilla, ñande yo pija asina, ñande yo pira así. Y entonces el espíritu es el que da vida. Aquí está. Quiere decir que es nuestra predisposición. Señor, me duele. Añes en vez de Y ahora entonces, Señor, háblame, que tu siervo te escucha. Parolina al orecchio. Fuerza, Señor. Voy a procurar. Qué bueno que sos, Señor. Pero cuando le dice Jesús, entonces le preguntó, ¿verdad? Porque muchos, por esta razón, dejaron de acompañarle al Señor. Le preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Tenemos dos posibilidades. O aceptar parolina al orecchio en nuestra vida para cambiar y mejorar. O sea, ¿qué? Ahí está. ¿También ustedes quieren irse? Esa es la respuesta que vos vas a dar. Esa es tu respuesta. Como decía Josué, nosotros serviremos al Señor. Yo no sé ustedes, sí, Josué. Te dejan la libertad. Aquí el Señor te dice, ¿también ustedes quieren irse? She dai quai. Ella que te presidente. She dai quai. Apean de mante y cuata, porque pea cierto. Pues she dai quai. Entonces, queridos hermanos, pea lleva, esta venían de Yárabe, a lleva, para poder dar pasos importantes en la construcción del reino de Dios de nuestra familia. Que así sea. Que así sea.